Bien, pues buenos días aún, hermanos. El Señor les bendiga. Y pues hoy, como había comentado anteriormente, vamos a iniciar nuestros mensajes de Navidad y de fin de año. Y pienso que es muy importante como congregación que prestemos atención y seamos sensibles a este tiempo, porque es muy fácil desviarse, es muy fácil poner los ojos en las cuestiones materiales, pues en todo el movimiento navideño, porque es uno de los cuartos de la economía más importantes y yo estoy seguro de que probablemente ya se dio cuenta que el tráfico aumenta hacia la zona de los centros comerciales y está bien, pero no se nos debe de olvidar la razón por la que se hace esta pausa, no se nos debe de olvidar la razón por la que celebramos. Y el título de este mensaje con el que vamos a abrir nuestra serie de Navidad es El Año del Señor. Y acompáñame por favor a Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esta palabra fue dada al profeta Isaías en la última etapa de su vida y de su ministerio, en medio de un tiempo complicado, antes del año 681 antes de Cristo. Y yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado tiempos complicados, ¿no? Tal vez usted está, ¿me pueden apagar el monitor de acá, que es el que está? Hemos experimentado tiempos complicados y a veces uno quisiera, ¿no? Que en diciembre no estuviera la cosa tan complicada, pero a veces lo está, ¿no? ¿Está pasando por un momento difícil? Si está pasando por un momento difícil, sepa que en los momentos difíciles Dios nos habla también. Y esta palabra que acabamos de leer, Dios se la da al profeta Isaías en un tiempo de suma dificultad. Y le quiero platicar un poquito sobre quién es el profeta Isaías. El profeta Isaías es pariente de la casa real de Judá. Él es una persona cercana al trono de David, cercano a los reyes de David. Y comienza su ministerio precisamente con la muerte de Usías. Usías era probablemente su primo, no sabemos en qué grado, pero era, era primo del profeta Isaías. Y ahí comienza su ministerio y alrededor de la vida y del ministerio del profeta Isaías se desarrollan eventos difíciles. ¿Por qué? ¿Se acuerda que el territorio de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino de Judá? Bien, en el tiempo de Isaías, Asiria, el imperio más grande de ese tiempo, invade el reino del norte y acaba con el reino del norte. Y hay intenciones por parte del imperio asirio de absorber también
a Judá. Y platicamos, Isaías es pariente de los reyes de Judá. Y pues resulta que uno de los reyes de Judá, que se llama Acaz, es imprudente y le abre las puertas a Siria para que continúe avanzando en contra de la ciudad santa, Jerusalén. Y el Señor va a intervenir de distintas maneras, porque ¿cuántos saben que Dios tiene control de todas las cosas? Mire, en el mundo no sucede algo que no haya sido previsto por Dios, algo que no haya permitido Dios. Y también debemos de aplicar eso a nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas fue permitido por Dios con un propósito. Y bueno, aquí vemos que Dios tiene el control de toda la historia. Y si tiene control de toda la historia, sepa que tiene control de su vida también. Que tiene control de todo lo que está pasando, que tiene control de todo lo que le está sucediendo. Y bueno, Dios va a permitir que los babilonios avancen contra Siria y la destruyan. Y deja de ser una amenaza para el reino de Judá, donde se encuentra el profeta Isaías. Pero no creo que ahí se solucionaron las cosas. ¿Se ha dado cuenta que hay veces que viene un problema, se acaba e inmediatamente llega otro? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Pues así fue aquí. ¿Por qué? Porque Asiria deja de ser una amenaza. Y si usted ve el mapa, Israel se encuentra entre dos grandes imperios que van a empezar a pelear por ver quién controla al resto de las naciones. En el sur de Israel está Egipto y hacia el noreste está Babilonia. Y pues es el jamón del sándwich. Haga de cuenta, Israel se ha sentido así, como el jamón del sándwich, que cuando los están aplastando, están aplastando las dos hojas de pan, a uno le toca la peor parte. Así es en ocasiones la vida, pero como le digo, en medio de las situaciones de dificultad, Dios obra y Dios nos habla. Y en el año 687 a.C., muere Ezequías, y la cosa se pone todavía más difícil para Isaías. Los eventos mundiales de los que hemos hablado obviamente generan pues estrés. Si usted escucha las noticias, va a adquirir un cierto grado de estrés, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo, la inestabilidad del dólar, lo que está pasando en Siria, que va a tener repercusiones en Israel, todo lo que ha dicho el presidente electo de nuestro vecino en el norte en cuanto a Ucrania y Rusia, y así está Isaías, ¿no? Porque Isaías no va a la batalla, ¿no? Ni nada así, pero pues se entera de estas situaciones que están alrededor. Pero aquí, a partir de la muerte de Ezequías, que fue el rey con el que él más influencia tuvo, ya vienen cosas que le van a empezar a afectar dentro de su vida, como van a llegar cosas que le van a afectar ya directamente a usted. Ezequías fue un rey justo delante de Dios, pero su hijo Manasés no lo fue. Su hijo Manasés es el peor rey que gobernó el reino de Judá. Él se entregó a la maldad por completo y como que su meta personal era hacer todo lo que estuviera en contra de Dios, todo lo que pudiera hacer para violar los mandamientos de Dios lo hizo. Y entre esas cosas estuvo empezar a
a perseguir a los siervos de Dios. Y es en ese preciso momento, donde la cosa ya se ha puesto difícil porque Manasés está gobernando, que viene esta profecía. ¿Y esta profecía de quién habla? Se la voy a volver a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces tome en cuenta esto. Si usted está teniendo un momento difícil en su vida ahora, Dios le puede hablar. Y le va a dar un mensaje de esperanza si está dispuesto a oír su voz y está en orden con Él también. Eso es si usted no está en orden con Dios, no espere que le hable, ¿no? Le va a decir, ponte a cuentas conmigo y luego platicamos de otras cosas, ¿no? Pero en este momento de la vida de Isaías, se le permite ver que en el futuro lejano se levantaría entre los hombres aquel que habría de liberar a los hijos de Adán de la prisión de pecado. Ahí se le permite ver al ungido de Jehová que viene a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Qué buenas noticias son estas, ¿no? El año de la buena voluntad del Señor. Mire, en este tiempo de oscuridad en el que está viviendo el profeta del Señor, la luz del Dios verdadero vuelve a brillar. Y si usted está pasando por un tiempo de oscuridad, porque puede que esté pasando por un tiempo de oscuridad, sepa que si se acerca al Señor y presta su oído a escucharle, la luz del Dios verdadero brillará nuevamente en su corazón. La noticia la visión que está teniendo Isaías, lo que se le está revelando a Isaías es muy importante porque es una profecía de la que se ha hablado desde el inicio de los tiempos, desde los tiempos cuando Adán, nuestro padre, cayó. Porque ahí en Edén, cuando ellos caen al comer del árbol de la fruta, del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, el Señor menciona lo que se conoce técnicamente como el protoevangelio o el evangelio inicial, al decirle a la serpiente en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Largo es el camino de las profecías sobre el Mesías a lo largo del Antiguo Testamento, pero aquí es donde comienza la profecía. E Isaías tiene una visión que es un eslabón más dentro de esta larga cadena de palabras de Dios hablándonos sobre aquel que habría de venir para liberarnos del pecado que entró en el jardín del Edén. Y mire, es conmovedor ver cómo el libro de Hebreos nos describe la manera en la que todos estos hombres vieron estas profecías, recibieron estas palabras y cuál fue su actitud hacia ella. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, nosotros vivimos en un tiempo especial porque nosotros vivimos en el año de la buena voluntad del Señor. Pero a todos estos hombres, como el mismo Adán, Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías, y podría seguir, les tocó nada más verlo de lejos y con nostalgia solamente lo podían saludar. ¿Por qué? Porque no era algo que se les dio para su tiempo, pero nosotros vivimos después del tiempo de cumplimiento de esta profecía. Por eso es que nosotros debemos de alegrarnos más que el resto del mundo en este tiempo, independientemente de la situación en la que usted se encuentre, porque puede que sí esté pasando por un gran momento de dificultad. Pero ¿sabe qué? Si no viviera en el año de la buena voluntad del Señor, como nosotros vivimos en la era de la buena voluntad del Señor, estaría probablemente completamente solo. ¿Por qué? Porque antes los únicos que tenían acceso fácil al Dios verdadero eran los judíos. Nosotros no. La mayoría de nosotros no teníamos ninguna probabilidad de tener acceso. Póngase a pensar, el Evangelio llegó, sea como fuese, a América hasta el siglo XVI, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. No, esas personas lamentablemente no escucharon el mensaje como nosotros lo podemos escuchar. Y el verdadero evangelio, de manera masiva, digámoslo así, se volvió a predicar hasta el siglo XVI. Y en regiones de las que la mayoría de los mexicanos no viene, porque empezó en Alemania y se fue hacia el norte de Europa. México es un país latino. Entonces aquí llegó todavía. ¿Sabe hasta cuándo se empezó a predicar abiertamente el evangelio aquí en nuestro país? Finales del siglo XIX. Entonces, si no viviéramos en este tiempo, en medio de las dificultades en las que ustedes están, en la que usted puede estar, estaría completamente solo. Pero hoy no está solo. ¿Por qué? Porque Dios le extendió su misericordia y, como le digo, si está dispuesto a oír, Él le puede sacar adelante, Él le puede ayudar, Él le puede animar. Pero ¿sabe qué? Necesita tener un corazón dispuesto y prestar atención. Es muy fácil dejarse sobrellevar por los problemas en este tiempo. Es muy fácil dejarse vencer por las cosas que están alrededor. Pero como cristianos no podemos ni debemos de hacer eso. ¿Quién va a predicar el mensaje de esperanza hoy si no somos nosotros? ¿Su vecino lo va a hacer? No, ¿por qué? Porque probablemente su vecino no es creyente. ¿En su familia lo van a hacer la mayoría? No, es usted el que tiene esta misión. Y el mundo va a hacer todo lo que esté en su potestad por apagarlo. Y créalo, lo va a hacer. Le va a decir, no hay dinero, no hay para esto. O le pueden pasar cosas difíciles, ¿no? Dicen que los últimos meses del año son como que del recorte de la población, ¿no? Para que muchos no lleguen al siguiente año. Puede que bueno, esperemos que no, ¿verdad? Pero hay gente que enferma y muere en estos meses. Lamentablemente esa es una realidad. Hay gente que va a enfermar y va a morir en estos días, también. Pero nada debe de hacer que se apague la luz que Dios puso en usted.
¿Sabe que Dios le puede usar en un hospital? Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Pero si lo manda a un hospital, ¿por qué cree que es? Hay muchas razones. Una de esas es también que usted mencione a nuestro Señor ahí, porque ahí va a encontrar a muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Si no, pregúntele a los que fueron ayer a los hospitales. Van a predicar y bueno, en una ocasión, apoyando a un amigo, fuimos a compartir también a los hospitales y llevábamos una pancarta que decía: ¿quieres que ore por ti? Se hacen filas para que uno ore por ellos. La mayoría no creen en el Evangelio como nosotros, pero tienen tanta necesidad que dicen: a mí no me importa, yo necesito que alguien ore por mí, yo necesito que alguien me hable del Señor. Entonces entienda que sin importar cuál es su condición, cuál es su situación, el Señor no quiere que la luz se apague en su corazón. Nosotros vivimos en una zona geográfica peculiar, vivimos en el oeste, y aquí el Evangelio lleva muchos años de ser predicado. Sin embargo, nuestra gente, todos los que habitan en Occidente de una u otra forma son nuestra gente, como que ha propuesto en su corazón, al igual que Manasés, el rey del que hablamos, hacer todo para molestar al Señor. Y vamos a analizarlo un poquito. Acompáñame, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 33, porque vivimos en una generación con el corazón de Manasés. Y quiero que vea cómo fue el corazón de Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 2, dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y cuando leemos esto decimos: ay, ¿a poco nuestra generación se parece a este rey? Sí, mucho, mucho, porque como le decía, y como podemos ver aquí, él dispuso en su corazón hacer todo lo que pudo para desobedecer los mandamientos de Dios. Y vea cómo es nuestra generación. Vea cómo se comporta el mundo. El mundo pareciera que tiene esta misma meta, este mismo propósito de hacer todo lo que puede para ir en contra de los mandamientos de Dios. Hace poquito estaba leyendo el encabezado de un artículo de una revista de economía, ni siquiera sé por qué, se llama The Economist, pero no sé por qué,
ellos abarcaron este tema. Eh, el artículo hablaba sobre cómo esta generación ha abandonado a Dios, pero no ha dejado su espiritismo, y en lugar de seguir a Dios ha vuelto a las prácticas paganas, y sacan una foto. Ubica Stonehenge en Inglaterra, bueno, son estructuras, es un círculo de piedras, como, bueno, no son arcos, son dos postes y arriba está una piedra encima, ¿no? Como si fuera el marco de una puerta, en círculo. Okay, ese era un templo de adoración celta, y un montón de muchachas alrededor ofreciendo sacrificios de animales, y son muchachas educadas, o sea, son jovencitas, pues sí, jovencitas de universidad, volviendo a estas prácticas mágicas. No quieren saber nada de Dios, pero se van ahí a ofrecer animales a la naturaleza. ¿Ha oído esta frase, le doy gracias al universo? Esa es una regresión a las antiguas prácticas paganas. Y hemos vuelto, y nuestra generación está volviendo a los usos y costumbres de las naciones paganas, y las estamos imitando nuevamente. Mire, no es casualidad que en el tiempo de Manasés, que acabamos de leer, se propuso, no se propuso, se promovió el culto a Acera. Acera era una de las divinidades de la fertilidad, y en su culto se practicaba la prostitución pagana, y Manasés puso prostíbulos a Acera cerca del complejo del templo de Jerusalén, y en los festivales a Acera había una entrega a los vicios y al desorden y desenfreno sexual. ¿Cómo se comporta la gente en realidad en las fiestas de diciembre? ¿Cómo es la fiesta promedio en diciembre, ¿no? De las familias? Ya empezaron, ¿no? Ahí cerca de la casa de ustedes hay algunos pues jardines donde hacen fiestas hasta las 2, 3 de la mañana. Se escucha que tienen la fiesta bien intensa, y pues no están bebiendo suba, ¿verdad? Ni sidral mundet, están bebiendo alcohol. ¿Cómo cree que está esa gente? Bueno, usted sabe cómo está esa gente. En lugar de estar alegrándose por la venida del Mesías, están haciendo todo aquello de lo que el Mesías nos quiere salvar. ¿En qué otra cosa nos parecemos al tiempo de Manasés? Ahí se nos menciona que Manasés profanó los lugares santos, y vea cómo los jóvenes particularmente no se la piensan dos veces en sus manifestaciones en vandalizar los centros de adoración a Dios. No me acuerdo si fue aquí o en una clase del domingo, comenté sobre algo que no me tocó ver directamente, pero ver la noticia. Suiza es uno de los países donde la reforma protestante fue más fuerte en sus inicios, y en el sur, en Ginebra, hay un monumento a la reforma. Los suizos tienen 5 grandes reformadores, y pues hay estatuas de cada uno de ellos. ¿Qué cree que hacen los jóvenes recientemente ahí? Van y vandalizan esos. ¿Por qué? Porque la juventud lo último que quiere, la verdad, ahorita es escuchar sobre Dios.
Vimos también, se acuerda que, bueno, se lo vuelvo a leer, el versículo 6, ahí en 2 de Crónicas 33, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué significa esto? Que Manasés sacrificó a varios de sus hijos, no crea que eran hijos grandes, generalmente eran hijos pequeños, recién nacidos. En este tipo de sacrificios la edad del sacrificio iba desde que había nacido hasta como el año, más o menos, y los entregó en sacrificio probablemente a Moloch, un dios pagano. ¿Y sabe que eso está sucediendo el día de hoy también? ¿A través de qué? A través del aborto. Y se le ofrecen a qué ídolo? Al ídolo propio. Porque mire, el ser humano no solamente puede tener como ídolo a a una escultura, ¿no? La que usted quiera mencionar, se puede tener a sí mismo como ídolo también. Y en toda esta política abortiva y en toda esta ideología abortiva, lo único que podemos encontrar es que en este caso la mujer está volviendo a la idolatría, pero es una idolatría sobre sí misma, porque ¿cuál es su frase? Mi cuerpo, mi elección. ¿Ve cómo todo es central? Es un ser humano el que está allá adentro, pero dice, no, es mi cuerpo y es mi elección y yo voy a hacer lo que me da mi gana. Manasés se entregó a la idolatría, nosotros lo estamos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero nuestra generación lo está volviendo a hacer. Y sí, se está yendo el ser humano tras algunos ídolos místicos, pero sobre todo se está poniendo a sí mismo en el lugar de Dios. Se está idolatrando a sí mismo. Y finalmente encontramos a Manasés y a su generación entregándose a la adivinación y haciendo uso de las artes oscuras. Y así como en el tiempo de Manasés, el día de hoy estamos viendo un renacer en esto. ¿O no ha notado que que el horóscopo otra vez está a todo lo que da? Sobre todo con las jovencitas. Es algo que a mí me impacta porque yo llevo varios años siendo maestro en mi trabajo secular. Y ahí de vez en cuando me preguntaban, siempre alumnas, los hombres jamás, pero de vez en cuando alguna me preguntaba, maestro, ¿usted qué signo es? Yo no sé de eso. ¿De qué mes es? Soy de agosto. Entonces no sabe de qué. No tengo idea, yo no sé de esas cosas. Esa ha sido una pregunta recurrente en los últimos 3 años por mis alumnas, y literalmente las veo ahí revisando el horóscopo, obviamente no en una revista, sino en el celular, y hablando. Honestamente son cosas irracionales, ¿no? Creer que las estrellas que estaban en el cielo cuando tú naciste tienen un efecto sobre tu vida, porque la mayoría están a una cantidad de años luz impresionante, pero es algo en lo que la gente cree. Y si usted platica con los jóvenes, va a ver que muchos están regresando a estas artes místicas. Pareciera broma, ¿no? Pero a mí me ha tocado escuchar a jovencitas diciendo, pongo cuarzos a tal hora de la noche porque con tal agua. Es que se lo creen. ¿Por qué? Porque estamos retrocediendo a esto como retrocedió Manasés. Porque su padre fue uno de los reyes de Judá más temerosos de la historia de la casa de Judá.
pero él decidió retroceder. Y sepamos una cosa, nuestra cultura occidental es la cultura que más predicó el Evangelio y en la que el Evangelio más se arraigó, pero estamos retrocediendo. La rebelión de Manasés llegó a tal extremo que se cree que él ordenó la ejecución de Isaías, su pariente profeta. ¿Y qué cree que va a suceder en esta generación si las cosas continúan por el ritmo por el que van? Probablemente en algún punto va a haber persecución, sí, sí. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede ceder y no debe de ceder a las cosas que está promoviendo el mundo. Y dese a la tarea, no va a ser una experiencia grata. Bueno, no lo haga mejor, porque también una cosa que recomiendo es no entrar en conflicto directo si no somos requeridos. ¿Qué significa eso? Si no le hacen pleito, usted no busca el pleito. No se ponga a discutir sobre cosas de fe nada más porque sí, nada bueno sale de ahí. Pero no se lo recomiendo, no lo haga, pero yo creo que usted se lo puede imaginar. Si en medio de la reunión familiar, ahora en diciembre, usted dice, yo estoy en contra del aborto, ¿qué cree que va a suceder en la mesa? ¿Qué cree que va a pasar con sus parientes? Si usted dice, yo estoy en contra de todo de todas las cuestiones de género, porque la palabra de Dios dice esto, ¿qué cree que va a pasar? Y ahorita la cosa está tranquila, pero si esto sigue avanzando, como son políticas que está adoptando el Estado, sí puede llegar a darse un tipo de persecución. Por ejemplo, en el tiempo del presidente Obama, en los Estados Unidos, a varias iglesias les dijeron, ¿saben qué? Si ustedes no casan a parejas del mismo sexo y están bajo algún programa de apoyo federal, les vamos a quitar todo el apoyo federal. A la mayoría le dijeron, si ustedes no aceptan esta política, allá son cuestiones del gobierno americano, no espere que algo pase aquí semejante, pero allá las ofrendas a veces son deducibles de impuesto y las iglesias pues otorgan un como recibo fiscal, haga de cuenta, y les dijeron, si no aceptan esta política, vamos a quitarles ese privilegio y ya no van a ser exentas, no van a ser no exentas de impuesto, son deducibles de impuesto las donaciones y ofrendas, y pues se las van a ver difícil económicamente. Esa es una persecución muy, muy leve, ¿no? Pero quiero que vea cómo el Estado tiene el mecanismo suficiente para perseguir esa fue directo a las iglesias, directo a los pastores. Eso puede pasar. Puede pasar en cualquier momento. Mire, las persecuciones surgen así. No siempre se desarrollan de manera gradual. ¿Usted cree que los cristianos estaban esperando una persecución por parte de Nerón en el 64, cuando empieza todo? No. Su religión, el cristianismo, era completamente legal. Sí habría algo de hostilidad, pero viene el incendio de Roma del 64 y esa fue la excusa perfecta. ¿A quién hay que echarle la culpa? Pues a los cristianos. ¿Por qué? Porque no son populares, entonces sobre los cristianos nos vamos. De un día para otro cambió la situación. Puede cambiar eso con nosotros también, de un día para otro. Pero, como le decía, a pesar de que este panorama está así, porque este es el panorama del tiempo en el que vivimos, es el panorama de esta Navidad. A pesar de todo eso, Dios quiere
que usted siga siendo una luz. Y necesitamos sabiduría para hacerlo. Como le digo, no se ponga en la cena de Navidad, en la mesa, a decir, yo estoy en contra del aborto. Si le preguntan, sí. O sea, si le preguntan, sí, y debe de saber decir por qué. No nada más que está en contra. Y no nada más decir, porque la Biblia dice, y le van a decir, ¿y dónde? O sea, este tipo de temas se deben de tratar bien, porque si usted no da una respuesta satisfactoria, puede que hasta desanime a las personas. Y le digan, ¿y no que los cristianos conocen más la Biblia? Usted tiene una enorme responsabilidad, pero no es la manera más efectiva, ¿no?, de acercar a la gente en este tiempo a los pies de Jesús. Necesitamos sabiduría y podemos empezar hablándoles sobre cómo el tiempo de la gracia comenzó con el nacimiento de Jesús, y puede después empezar a hablar sobre esto que empezamos a platicar al inicio, que estamos en el tiempo, en la era de la buena voluntad de Jehová para con los hombres. ¿Por qué? Porque a partir del nacimiento de Jesús, de su muerte y resurrección, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Y toda persona quiere ser mejor para el siguiente año. En lo profundo de su corazón, muchas personas se dicen en este tiempo, quisiera que las cosas el próximo año salgan mejor. Quisiera que el próximo año dejar esto. Y pues se hacen los propósitos de inicio de año, y hay unos bien triviales, ¿no? Como quiero bajar de peso, ahora sí quiero hacer ejercicio. Si está en un ambiente más cristiano, quiero ahora sí leer la Biblia en un año. Hágase ese propósito y échele ganas, de verdad. Hágase ese propósito. Pero también adentro de muchas personas dicen, este año la regué un montón, quisiera cambiar. Este año cometí un montón de errores, quisiera ser diferente, y ahí puede empezar a trabajar. Y puede decir, ¿sabes qué? La manera de empezar un año mejor es pues poniéndote a cuentas con la gente con la que estás mal, y ¿sabes qué? También poniéndote a cuentas con Dios. Y hay la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Y mire, el libro de Isaías es como un preámbulo a los evangelios que van a venir en el Nuevo Testamento, porque ahí encontramos a Dios invitándonos a ponernos a cuentas. Y si usted quiere compartir sobre esto, anote esta cita y acompáñeme también. Isaías capítulo 1, versículo 18. Tome en cuenta esto que vamos a leer es Antiguo Testamento. Muchos siglos atrás, como 6 siglos atrás, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero desde aquí el Señor está anunciando su buena voluntad. Y vea lo que dice el Señor a través de su profeta. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
vea el llamado a cuentas que Dios está haciendo hoy, y puede que también lo esté haciendo con usted. Yo no conozco su vida, pero el Señor sí. Y en este tiempo en el que todo se vuelve como un poquito más lento y empezamos a ver hacia el año que se aproxima y podemos mirar hacia atrás y hacer una evaluación de qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo estoy en mi relación con el Señor el día de hoy, el Señor nos dice esto: la puerta está abierta para que te pongas a cuentas conmigo. Y el tiempo de la gracia es maravilloso porque aquí el Señor puso dos colores extremos en contraste. El de la grana y el rojo carmesí, que haga de cuenta que son como las esferas que están ahí. Y nos dice, si estás tan mal, que tus pecados se ven tan graves como un rojo vivo, acércate a mí, dime qué hiciste, pídeme perdón, arrepiéntete, busca cambiar y lo voy a poner y tu vida va a estar tan blanca como la cera de cuenta de esas velas. Es un contraste grande, ¿no? Ese rojo y el blanco de la vela. Ese es el trato que Dios ofrece en el tiempo de la gracia, en la era de la buena voluntad del Señor. Y se lo está ofreciendo a usted hoy, pero también se lo está ofreciendo a sus seres queridos. ¿Y qué cosa necesitan más sus seres queridos que escuchar este mensaje ahora? ¿Cree que hay algo que necesitan escuchar más? La vida del hombre no puede cambiar para bien de manera permanente si no es a través del arrepentimiento y del ajuste de cuentas para con Dios. Y una cosa que debemos saber es que este trato que Dios está ofreciéndonos no vino gratis. Es gratis en el sentido de que nosotros no tenemos que pagar nada por él. No tenemos manera de pagar por él. Y mire, eso era evidente. Acompáñeme al Salmo 49, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 9. Y si de verdad quiere compartirle a sus seres queridos, tome nota de estos pasajes, porque le van a servir. En este pasaje puede ver cómo la Biblia claramente enseña que no tenemos facultad para pagar por este trato que Dios está ofreciendo. Mire, Salmo 49, versículo 6. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y vea lo que dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Y qué dice después? Y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Este es uno de los pasajes más claros en mostrar que aunque tengamos todo el dinero y los recursos del mundo, no es suficiente para darnos la vida eterna. No alcanza. Con todos los recursos del mundo se pueden hacer muchas buenas obras. Los hombres más ricos del mundo
¿Podrían acabar con el hambre? Sí, sí. El año pasado, si no mal recuerdo, la ONU, al ver el reporte de la riqueza de Elon Musk, el dueño de Twitter y de Tesla y de un montón de otras compañías, eh, dijeron, es que si Elon Musk donara el 7%, creo que dijeron, de su riqueza, acabaría con el hambre del mundo. Y él les dijo, ok, yo se las dono, nada más me dan un recibo por cada dólar que se gasten. Y dijeron, no, ahí ya no le entramos. Pero, o sea, en serio, si él donara el 7% de su riqueza, alcanzaría para darle de comer a todos los que están muriendo de hambre en África. Le alcanzaría esas buenas obras para salvar su alma. No, de acuerdo a lo que Dios dijo, no. Ellos podrían hacer un montón de obras de caridad, algunos las hacen, pero no es suficiente. El Señor dice, la redención de la vida del hombre es de gran precio y no la van a alcanzar jamás con su dinero y con sus obras. Y usted puede decirle eso a sus seres queridos en este tiempo. Dice, ¿te quieres poner a cuentas con Dios? No lo vas a lograr invirtiendo tu tiempo y tu dinero en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque ve lo que dice en la Escritura, que no te alcanza. No es suficiente para que tengas una vida eterna. Y ahí puede que sus parientes empiecen a decir, ay, como que la Biblia entonces lo puso complicado, porque si no me alcanza donando para las buenas obras, y quería darle gracias a todos los que apoyaron para esta visita que hicimos a la Casa Hogar. Esa es una buena obra, pero no es una buena obra para salvación. Si su pariente dice, bueno, si lo que hago de a veces dar y cosas así no me alcanza, entonces ¿qué voy a hacer? Y ahí uno continúa diciendo, es que ¿sabes qué? Era necesario que Dios interviniera. Su intervención era sumamente necesaria, porque como acabamos de leer, no nos alcanza y se regresa a Isaías. Va a Isaías 53, por favor, acompáñame a Isaías 53, versículo 4. Y recuerde que todos estos pasajes que estamos leyendo fueron escritos, el de Salmos todavía más atrás, pero los de Isaías que estamos viendo, más de 6 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesús. Y le puede decir, es que Dios tenía contemplado esto, y manéjelo de esta manera interesante, haga la conversación interesante. Por eso le di datos históricos al principio, porque necesitamos sabiduría, necesitamos el toque y la gracia de Dios, pero usted échele ganas también y empiécelo a manejar así. Es que ve lo que dice este profeta 6 siglos antes de que naciera Jesús. Y le empieza a leer, vamos al versículo 4, ahí en Isaías capítulo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y vea el final del versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces empiece a envolver a sus familiares
con esto porque es un profeta 6 siglos atrás diciendo que habría uno que iba a cargar el pecado de todos nosotros. El siervo de Jehová del que Isaías habla es el Mesías que venía a recibir el azote que merecen todos los hijos de Adán. Y sobre él se derramaría el castigo por todas las transgresiones desde que nuestro padre Adán cayó en Edén hasta el fin de los tiempos. La profecía del Mesías que acabamos de leer lo ilustra como el Cordero de Dios y marca el advenimiento, el inicio del año de la buena voluntad de Jehová, el inicio de la era del año del Señor. Y de ahí, pásese a Mateo capítulo 1. Y le puede decir a sus parientes y seres queridos y amigos que por 2 siglos más el Señor siguió hablando detalles sobre el siervo de Jehová mencionado en la profecía que acabamos de leer, pero después por 400 años guardó silencio. Pero eso no implica que estas profecías murieron. Llegó el momento en el que Dios rompe el silencio en donde en Galilea de los gentiles, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, con un hombre que ante los ojos de la mayoría de las personas era también insignificante porque era un carpintero con un problema muy grande, porque está en una disyuntiva grandísima. El miércoles vamos a hablar, yo los invito a que vengan a todas esta serie, esta reunión, estas reuniones de miércoles y domingo y los siguientes miércoles hasta el último domingo de esta serie, porque son mensajes que nos edifican y son mensajes para edificar a otros también. Entonces, si tiene la oportunidad, no la desperdicie. ¿Lo puede ver en línea? Sí lo puede ver en línea y lo puede escuchar ahí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, es como escuchar un concierto a través de un medio digital a estar en el concierto ahí. Es una experiencia completamente distinta. Siempre es mejor estar ahí, pero si usted se quiere conformar nada más con lo digital, pues también le va a gustar, ¿no? Pero nunca es lo mismo. Entonces, si puede, acompáñenos en estas reuniones, pero vamos a hablar el miércoles un poquito más sobre cómo es vivir la Navidad en tiempos de dificultad. Pero este hombre que es insignificante trae un problema muy grande. ¿Por qué? Porque está en una disyuntiva entre si deja a su prometida o no. Si usted cree que está pasando problemas y que sus tiempos son difíciles, todos los que estuvieron involucrados en los eventos de la Navidad estuvieron en tiempos peores, en situaciones peores que usted probablemente. Entonces, por eso, si puede, véngase el miércoles. Pero allí en Galilea de los gentiles, en Nazaret, un pueblo que ni siquiera estaba en el mapa, a este hombre insignificante, Gabriel, el emisario de Dios, llega y le dice en Mateo capítulo 1, versículo 20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. ¿Y ve cómo se hace la conexión? Porque en Isaías vemos cómo se habla sobre este Mesías, sobre quien se van a cargar los pecados de los hombres para que Él reciba el castigo. Y el ángel específicamente a José, que es el hijo de David, de la línea de los reyes, porque bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso también. Tanto María como José son descendientes de David, pero José viene de la línea de los reyes. Él es el que, digámoslo así, tiene la conexión con toda la casa de David que se sentó sobre el trono y que en una buena parte fue asesorada por el profeta Isaías. A él es al que se le dice, él es el que viene a pagar el precio por los pecados. Y ya usted le sigue después con sus parientes, pero Dios quiere que utilice este tiempo para hacer una luz. Dios quiere que como su Hijo exponga esto a las personas que se dejen. Mire, más de uno le va a prestar atención, porque siempre hay. Y pídale al Señor, Señor, pon a alguien entre mis familiares a quien le pueda compartir este mensaje tuyo. Y va a ver que su Navidad va a ser distinta. La Navidad es muy distinta cuando nos enfocamos en nosotros mismos a cuando predicamos el mensaje del Señor. Es un privilegio predicar el mensaje del Señor, y no solamente lo tenemos nosotros los que nos paramos detrás de este púlpito, usted lo tiene también. ¿Y sabe algo? Pues, todos ustedes tienen más alcance que los que nos paramos aquí, porque conviven con muchísimas personas con las que con nosotros no convivimos de manera personal, porque sí, gracias a los medios digitales, pues hay otro tipo de alcance, pero nunca es lo mismo. Así como no es lo mismo escuchar una predicación en línea, no es lo mismo que alguien se siente contigo y te cuente la historia de cómo inició el año de la buena voluntad del Señor. Deje que el espíritu navideño esté en su corazón, pero este espíritu navideño, y mire, los cantos son evangelios. El que cantamos, oído un son en alta esfera en los cielos, gloria a Dios, al mortal, paz en la tierra, cántalas en este voz. Eso es el evangelio. Por eso no tenga miedo de cantarlos ni ponerlo en su... Aproveche pocos tiempos en el año nos permiten predicar el evangelio de una manera tan abierta. ¿Por qué? Porque si usted pone alabanzas en una reunión familiar en agosto o en septiembre, le van a decir, ya quita eso, ¿no? A la segunda o a la tercera o desde la primera. Pero si dice, vamos a poner villancicos, ¿no? Para que se sienta la Navidad, no le van a decir que no, por lo menos no en la primera vuelta. Y la mayoría son mensajes del evangelio. Véalo así, aproveche este tiempo y llévenlo en su corazón. El Señor sí quiere que sea una campanita de Navidad, pero no por los regalos, sino porque lleva el mensaje de su Hijo que nació para redimirnos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos estás abriendo una puerta, hoy estás con nosotros y nos das este mensaje, Señor, que es un mensaje que toda la humanidad necesita escuchar, es un mensaje que todos deben de oír y que lo depositaste en nosotros.
es un tesoro demasiado grande. Y el apóstol Pablo se dio cuenta y dijo: tú has depositado un tesoro de oro en vasijas de barro, porque eso somos, Señor. Vasijas de barro que no merecemos este tesoro, pero que por gracia nos ha sido entregado, y de gracia lo queremos dar también. Señor, como tu pueblo queremos decirte que queremos ponernos a cuentas contigo, porque queremos hacer tu obra y no la podemos hacer sucios. Señor, queremos decirte que sí estamos dispuestos a hacer tu luz en medio de esta oscuridad. Señor, queremos decirte que no queremos callarnos las buenas nuevas mientras todavía está abierto el tiempo de la gracia y hay personas que quieren escuchar el Evangelio y que necesitan escuchar el Evangelio. Señor, queremos ponernos delante de ti y decirte: somos tuyos, Señor, haz en nosotros tu voluntad. Haz en nosotros aquello que tú has dispuesto que se haga. Aquí están nuestras manos, Señor, aquí están nuestros pies, aquí está nuestra boca. Ayúdanos a proclamar tus buenas nuevas, porque aún es el tiempo de las buenas nuevas. Te pedimos también que pongas a personas a nuestro alrededor para que reciban este mensaje. Tal vez no son nuestros seres queridos, tal vez es alguien más, pero te pedimos que pongas a alguien, Señor, a quien le podamos compartir, que está buscando este mensaje. Señor, toda la gloria y la honra debe de ser para ti, toda la alabanza debe de ser para ti, y toda nuestra vida debe de ser para servirte. Te pedimos que tú hoy nos ayudes y tu mano esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y pues aproveche este tiempo y nos vemos aquí el miércoles. El Señor le guarde. A los que están en mi clase, ¿podrían pasar ahorita rápido aquí adelante? Tengo que darles un mensaje rápido, por favor. Y los demás estamos despedidos. Muchas gracias. Señor les bendiga.